Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. De aquí estas palabras en homenaje a Bayer. Con motivo de la presentación de Pampa Libre en marzo de 2000, Osvaldo Bayer arribó a Santa Rosa y visitó la Casa de los Escritores, es decir, la casa de la Asociación Pampeana de Escritores. Allí nos dijo que le gustaban mucho las sociedades de escritores. ¿Y por qué?, se preguntó. Porque los escritores, dijo, son individualistas, entonces que estén discutiendo y hablando en forma colectiva es un milagro. Bueno, ese milagro tiene en La Pampa 26 ediciones y una práctica cotidiana que trasciende estos encuentros anuales. Con esta experiencia grupal a cuesta rendimos este homenaje a Bayer, quien nunca disimuló su encanto por La Pampa. En esa visita que hizo a la Asociación Pampeana de Escritores, tuvo palabras para, textual, esta hermosísima región que he amado tanto, La Pampa, sé cómo es la noche de las largas llanuras, agregó. ¿Saben que a Bayer durante un tiempo se le dio por mentar al paraíso? ¿Pero cómo es su paraíso? Un mes después de estar en Santa Rosa en el 2000, en el acto inaugural de la Universidad de las Madres, dijo: sé que aquí estaré sano. Es este un templo, no donde se nos ofrecen paraísos por buena conducta y obediencia, sino el lugar terrestre donde se expresa la dignidad. ¿Habrá fantaseado con que las noches de estas llanuras simbolizan al paraíso? Me viene a la memoria Daniel Moyano, un exiliado que murió de pena en España. Parece que dialogaba con Bayer cuando en una de sus novelas escribió: hay un estrellerío tremendo en la noche pampeana, un silencio tan patente que parece ocultar un estallido. Es así. Parece que el paraíso no es el silencio de los conformistas. Es más, parece que ese estrellerío que vela un estallido a la vez que lo protege, fastidia al punto de llevar las probadas verdades de Bayer a un juicio. En otra oportunidad, Bayer dijo: ¿qué significa ser rebelde? Significa no darse por vencido en un mundo egoísta y cruel, y de esa manera ir delineando el camino al paraíso. No es mera coincidencia que llamara En Camino al Paraíso un libro que editó poco tiempo antes de esa visita a Santa Rosa. Claro que luego nos acompañó otras veces, entre ellas a un nuevo encuentro de las letras pampeanas en que presentamos su libro Polémica entre dichos en el 2008. En fin, para terminar, en esta atmósfera de bolseros que sobrevuelan galpones y estivas y que invita a enlazar ideas, la historia tiene un sentido porque hace 90 años en Jacinto Arauz un puñado de rebeldes recorrió un tramo más en ese largo camino al paraíso. Estamos con Guillermo Herzl aquí en el 26º encuentro de letras pampeanas Osvaldo Bayer, a 90 años de la lucha de los bolseros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto poder hablar con vos y a través tuyo con toda la gente que te escuche en la provincia de Santa Fe. ¿Qué venís a presentar? ¿Alguna ponencia al encuentro pampeano? Yo presenté una ponencia que intenta demostrar la construcción colectiva de las historias, en este caso de la historia de los estibadores del año 21, construcción colectiva porque en todo caso ha habido mucha gente conocida, con nombre y apellido, y mucha gente anónima que ha participado con su testimonio, con su conocimiento de distintos datos que hacen en todo caso la construcción del conjunto de hechos que hoy se van a recordar, ¿no? Me decía aquí antes de empezar la entrevista que, bueno, formás parte de una realización que se llamó Cantata, Trigo y Discordia. Sí.
Sí, Trigo y Discordia es un trabajo musical que tiene algo así como 10 u 11 canciones, la mayoría con ritmos pampeanos, que los textos son míos y la musicalización corrió por cuenta de Mario Figueroa, un compositor pampeano que relata los hechos de Jacinto Arauz, rescata ciertos personajes de esa lucha, y bueno, fue interpretada por un grupo musical de Santa Rosa que se llama La Mestura y por un coro de 40 voces, un relator histórico y un relator poético. Bueno, y hemos hecho eso, rescatar del olvido algo que incluso en este mismo pueblo muchísima gente no sabía. Y bueno, y contame un poco la historia de lo que fue Arauz hace 90 años atrás. Hace 90 años había un grupo de estibadores en Jacinto Arauz que trabajaban en las instalaciones de lo que era el Ferrocarril Pacífico, una empresa británica, y que se dedicaban a lo que era el almacenaje de las cosechas, en aquella época en bolsas de 80 kilos, y que una delegación de ellos viajó a la ciudad de Bahía Blanca, donde estaban las oficinas del Ferrocarril Pacífico, para reclamar mejores condiciones de trabajo. Esas mejores condiciones significaban bajar el peso de la bolsa de 80 a 70 kilos, mover los vagones caminando y no al trote, cargar las bolsas caminando y no al trote, jornadas de 8 horas de 8 horas divididas en 2 jornadas de 4 horas cada una, con un intervalo para descansar, en fin, cosas elementales que hoy nadie discutiría y que fueron aprobadas por la administración del Ferrocarril Pacífico. Pero cuando ellos vuelven a Jacinto Arauz se encuentran con que hay un problema, y es que no le aceptan pagar extra por aquellas bolsas que pesen más de 70 kilos. Ellos se dan cuenta que es una excusa para provocar el conflicto, porque ya hay en Jacinto Arauz otra cuadrilla al mando de otra persona para hacerse cargo del trabajo en las estivas. En medio de ese conflicto son buscados por uno o dos agentes en un lugar donde estaban reunidos para ir a la comisaría. Ellos no aceptan ir en calidad de detenidos, sino que van por su cuenta, entonces supuestamente a dialogar con el comisario, que esto lo agrego yo, digo, no tenía nada que ver, porque esto era en todo caso un contrato de trabajo entre una empresa privada y un grupo de gente, la policía no tenía absolutamente nada que ver. Concurren a la comisaría y allí, en vez de negociar con todos ellos, los hacen pasar de a uno. Cuando pasa el segundo, se da cuenta que al primero le han pegado y da aviso a sus compañeros que estaban armados, y se arma un tiroteo en el patio de la comisaría. Mueren, no recuerdo ahora si en ese momento hay alguna gente que muere más tarde, pero son 4 policías y 2 estibadores. El primer tiro lo tira el comisario Basualdo contra Carmen Quinteros, con un Winchester le corta prácticamente la garganta. Y bueno, después se produce la fuga y la persecución por parte de la policía. Y para hacerla corta, digo que la mejor demostración de la inocencia de los estibadores es que las penas más prolongadas fueron de 3 años, habiendo 4 policías muertos. Guillermo Herzl, todo esto aparece en esa cantata que ustedes hicieron. Todo eso más el rescate de ciertos personajes muy importantes que mucha gente quizás no sepa, como es el Lingera, por ejemplo. Ajá. El Lingera que viajaba en los trenes, y en realidad no viajaba por el hecho de viajar, sino que era el correo que tenía las organizaciones sindicales. Venía con diarios de las distintas organizaciones sindicales, de los partidos políticos, con novedades de lo que estaba ocurriendo en la región, con novedades de lo que ocurría en el mundo. Es decir, era un personaje más que interesante. Este sería un caso. Otro caso es el rescate de la mujer de Carmen Quinteros, la mujer de Jacinto Vinelli, que es detenida y llevada a la comisaría y en cierto modo torturada,
no torturada de la manera que nosotros conocemos hoy día, sino arrastrada de los cabellos en los patios que estaban ensangrentados por la lucha que había habido minutos antes. Y esta mujer, a pesar de todo, o sea, la idea era hacerla hablar para que dijera dónde estaban escondidos los estibadores, y esta mujer aparentemente no dijo una sola palabra. Entonces la tomamos como un ejemplo de solidaridad, de integración, de entereza y de integración a una idea de lucha para mejorar las condiciones de trabajo que la lleva a no delatar, ¿no? Guillermo, Trigo y Discordia, Sí, perdón. sí. ¿Al título se lo pusiste vos o fue Sí. una decisión colectiva? Sí, porque fue la discordia que produce el poder que se genera a través de lo que significa el valor de una cosecha, ¿no? Pagarle 2 pesos, no me acuerdo en esa época qué moneda, pero pagarle hoy 1 peso más porque la bolsa en vez de 70 kilos pesaba 72, no significaba nada para lo que representaba una cosecha para un acopiador de cereales. Es decir, la ganancia era tan tremenda que eso no significaba nada. Es una ambición que se da por el poder, justamente, que significa una suma de dinero que se puedan haber ahorrado en esa negación de un pago extra por el exceso de peso de la bolsa. Entonces, trigo por un lado, y discordia, que produce ese trigo, pobre trigo inocente, ¿no? En todo caso, que produce por la ambición de los hombres que digamos que hacen negocio con ese trigo. ¿Dónde presentaron esta cantata? La cantata la presentamos en primer lugar en el Teatro Español de Santa Rosa. Allí la presentamos 2 veces porque después presentamos la misma cantata cuando ya teníamos la grabación hecha. Después la presentamos en Guatraché, que es mi pueblo, y también la presentamos en una escuela que está muy cerquita de donde estamos ahora, acá en Jacinto Arauz. Y después hubo una presentación en Macachín, es decir, en los pueblos de La Pampa. La presentación en Jacinto Arauz tuvo una connotación muy particular porque hubo gente es decir, por muchas cosas que vinieron después de la presentación de la cantata, ¿no? De gente que eran descendientes de estibadores o de gente que tenían algún familiar estibador quizá en otro tiempo, pero que eran testigos de la necesidad de reivindicar ese trabajo. Gente que venía a agradecer de alguna manera porque nosotros hayamos instalado ese tema en la población, porque era un tema tabú, un tema casi prohibido en Jacinto Arauz, porque hay descendientes de los acopiadores de cereales de aquella época que viven acá en Jacinto Arauz. Por eso que para nosotros es mucho más significativo lo que hoy está ocurriendo, y sobre todo las palabras que yo escuché hoy de la secretaria municipal, porque reivindicar, como dijo ella, reivindicar la lucha de los sectores más relegados de la sociedad, de las luchas sociales de Jacinto Arauz, en boca de esa secretaria, a mí me pareció como un avance en estos 30 años, digamos, desde que yo empiezo a escribir la cantata y me encuentro con una barrera infranqueable de silencio, a esto de que los representantes del pueblo reivindiquen la lucha de sus hijos, me pareció un avance monumental. Guillermo Herzl, para vos, ¿cómo podrías definirme qué es escribir? En mi caso, escribir es una necesidad, porque yo creo que todos tenemos la necesidad de contar cosas, de compartir experiencias con el prójimo. Algunos encuentran otros lenguajes artísticos, la pintura, el cine, la fotografía, el dibujo, la música. Yo lo hago a través de los distintos formatos literarios, y me parece que no podría vivir sin hacerlo. Gracias por tu tiempo, Guillermo, y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Chao.
a tiros no comisario, Vinelli advierte, el tiempo parece siglos, balas y muerte. Algunos huyen sin armas, cae de las ceras. También Teodoro Suárez, las manos perezas. Alambre de puadigo ata sus manos, así como los prendían, eran golpeados. Así como los prendían, eran golpeados. Apenas llegado el juez, toma conciencia, debe castigar la ley, tanta inclemencia. Fue la mayor crueldad que vio en la vida. Eran como pinturas de la injusticia. Alambre de puadigo ata sus manos, así como los prendían, eran golpeados. Así como los prendían, eran golpeados. Estamos con Juan Carlos Pumilia. ¿Qué tal aquí en Jacinto Arauz? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto conocerte. Además que venga a cubrir este acontecimiento que nos ubica a los escritores, vecinos, público en general, haciendo un homenaje y un recordatorio a los bolseros caídos en ese episodio de 1921 que Osvaldo Bayer con mucha justicia denominó la masacre de Jacinto Arauz. Jacinto Arauz fue flagelado por ese episodio, pero con el transcurrir de los años la violencia se volvió a apoderar de esta localidad que en el 21 llegaba muy pocos centenares de personas, y en los años 70, en los años de la dictadura militar, apenas superaba el millar de personas. En ese contexto de aldea, en ese edificio que está acá enfrente a nuestro, que es el Instituto José Ingenieros, el 14 de julio de 76 se produjo la prisión de media docena de profesores de ese instituto, luego de algunos vecinos, simpatizantes de la cooperadora, del propio instituto y de sus contenidos, fueron salvajemente torturados y sus padecimientos todavía no han tenido la potestad de la justicia, de manera que viene bien este recordatorio de la masacre de Arauz para volver a poner sobre la mesa del debate
este episodio mucho más reciente de cómo Jacinto Arau fue también nuevamente violentado en los 70 y que, al igual que la memoria de los bolseros, también sus víctimas están reclamando memoria, recuerdo activo y justicia, ¿no? Es como que los métodos represivos se van repitiendo de una u otra manera. Hay una analogía en los dos procedimientos, porque fue un pueblo que fue copado, intervino civiles, los curmiros, como detallan también Bayer, que vinieron a tratar de debilitar los reclamos de los obreros, y también hubo unos padecimientos horrorosos como todo lo que ha padecido la sociedad argentina en aquellos años, ¿no? Yo he presentado una ponencia alrededor de eso, pero específicamente de cómo buena parte del cuerpo social que estaba retrógrado, que era refractario a este modelo participativo, solidario, de educación horizontal, donde se preconizaba la solidaridad y los principios de la libertad, como vecinos refractarios a estos conceptos se convirtieron en acusadores de los profesores que luego iban a ser aprisionados. De manera que esta sociedad además está cruzada por este episodio que todavía no está resuelto. Hay una parte de la sociedad que apoyó a las víctimas y otra parte de la sociedad que apoyó a los victimarios. Yo creo que este encuentro vendría muy bien para decirle a las víctimas que cuentan con todo nuestro respaldo, y sería bueno que ese respaldo se traduzca en memoria, y de esa memoria que podamos extraer su componente más contestatario, más emancipador, y de la mano de estos dos componentes podamos avanzar en procura de la justicia que todavía no ha llegado para ellos, ¿no? Juan Carlos Pumilla, ¿qué me puedes decir del caso Guillermo Quartucci? Guillermo era uno de los profesores de esta casa de estudios. Él era radicado en Bahía Blanca y viajaba a ejercer su docencia 3 veces a la semana. En el último viaje de la semana coincidió que se estaba desarrollando el operativo, de manera que era uno de los que estaba indicado como elementos subversivos y disolventes, de manera que fue llevado primero a la comisaría local, luego al puesto de guardia del puesto caminero de la entrada de Jacinto Arau. Allí fue torturado, al igual que otros vecinos, y en un momento uno de los carceleros anunció que venía uno de los personajes más siniestros de la represión en La Pampa, que tenía a su cargo ejecutarlos. Sabedor de esto, Guillermo hizo lo imposible para liberarse de una de sus esposas y se pudo escapar por una ventanita y huyó, golpeado, maltrecho como estaba, huyó a pie de noche y llegó a Bahía Blanca 6 días después con la mitad de su peso. Y luego, bueno, desde ahí su historia se vuelve en otro capítulo, porque él logra exiliarse en México y luego a ejercer su cátedra de literatura en Japón, y ahí la dictadura la siguió persiguiendo, rastreando sus pasos, así que tuvo que regresar. Es toda una odisea que tiene ribetes novelescos, a menos que uno considera que se trata de una historia real tan frecuente en la historia de los argentinos que hemos padecido en estos años, ¿no? Poco se conoce por ahí lo que pasó en las provincias, más allá de Rosario, Córdoba, acerca de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. No, porque en La Pampa uno de los cometidos de la dictadura fue enmascarar sus propósitos, buscar complicidades y ocultar, de manera que durante muchos años, décadas, lo que privó en La Pampa fue el discurso de que era una isla de paz. Para refutar ese concepto le doy a tus oyentes un dato de la estadística.
En los 70 la población urbana de La Pampa tenía 80.000 habitantes. En esos 80.000 habitantes se produjeron 400 detenciones de presos políticos, 200 de los cuales fue objeto de tormentos. Fueron atormentados en por lo menos 6 centros de detención y tortura que funcionaron en territorio pampeano al unísono. Como si no bastare, están los consabidos cesanteados, perseguidos, incorporados a listas negras. Hay 50 pampeanos desaparecidos o asesinados, y como si no bastare aún, hay 2 niños de ciudadanos pampeanos secuestrados, nacidos en cautiverio, que nos pertenecen, que hoy podrían estar acá compartiendo la tarea de los jóvenes de esta actividad y que todavía no los hemos encontrado. O sea que es deber de los ciudadanos, pero además deber de todo ciudadano bien nacido recuperar esos niños para que opten por lo que optaren, pero que tengan la chance de vincularse con sus raíces y a partir de ahí edificar sus vidas, porque la vida que tienen hasta ahora es una mentira. El retorno a la democracia y los sucesivos gobiernos no impulsaron la justicia sobre esos casos. No, la prueba está no solamente en el caso nacional, la prueba está que a 30 años del genocidio recién ahora se estén sustanciando juicios realmente que tienen alguna chance de arribar a la verdad y a la memoria con el concebido correlato de justicia. Viniste aquí a Arauz a hacer una ponencia en este encuentro de escritores pampeanos. ¿Cómo se llama tu ponencia? Mi ponencia se llama El Operativo de Arauz según el Evangelio de Judas. Elegí este título porque algo no resuelto, como te contaba, en Arauz fue la delación de vecinos contra vecinos. Eso tuvo consecuencias funestas, y a juicio de Borges, la delación es uno de los delitos más atroces que pueda cometer el ser humano. Este pensamiento de Borges está volcado en un trabajo que se llama 3 versiones de Judas, que se apara en los trabajos de un antropólogo alemán que sostiene que Judas no pudo haber denunciado a Jesucristo porque era tan conspicuo que la delación no tenía sentido. La actividad de Jesucristo tan evidente, tan notoria, no requería de la traición de un apóstol. Lo que yo sostengo en el ensayo es que, independientemente de la delación, los prisioneros torturados lo iban a hacer igual porque era necesario dar un ejemplo, un escarmiento a lo que ellos consideraban sus enemigos, y para imponer un modelo de vida acorde a sus propósitos, y necesitaban de un ensayo ejemplar. Ellos utilizaron y estimularon la delación, entre otras cosas, para degradar a los delatores, porque es la peor infamia de la condición humana, y por otra parte para convertirlos en esclavos de los destinatarios de sus delaciones, esclavos morales que aún persisten en esa esclavitud porque sus captores siguen teniendo el dominio de sus declaraciones. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y buena suerte aquí en el encuentro. A vos por tu tarea.
las trampas, siempre las trampas, capaces de herir un ave, matar los sueños del hombre con el veneno del hambre. Esta es la triste historia escrita sobre la pampa, con sangre trabajadora, persiguiendo una esperanza de aquellos surgió el grito de la fora, la lucha que desde entonces intenta escribir la historia. Las trampas, siempre las trampas, capaces de herir un ave, matar los sueños del hombre con el veneno del hambre. Así es la triste